Hola, continuamos con nuestras clases de física y química de cuarto de la ESO. Estábamos con el tema 5 de cinemática y vamos a pasar a ver otras magnitudes que, aunque no son fundamentales, como son la posición, la velocidad, sí son muy importantes para entender y poder explicar los distintos movimientos, como son la trayectoria y el desplazamiento. Es muy importante no confundir estas dos magnitudes. La trayectoria es la curva imaginaria que une todos los puntos correspondientes a las posiciones del móvil. ¿De acuerdo? Es decir, si nosotros estamos realizando un movimiento, pues todos los puntos que nosotros vayamos, que van marcando nuestra posición, el conjunto de esos puntos definen una trayectoria. Lo mejor es hacer unos pequeños ejemplos. Vamos a poner un sistema de referencia. ¿De acuerdo? Recordad que nosotros estamos en el origen y desde ahí vamos a describir los movimientos. Pues podemos hablar de una trayectoria, como podría ser esta trayectoria de aquí, que tiene un punto inicial A y un punto final B, aunque tenemos otro tipo de trayectorias. Pues las trayectorias pueden ser una línea recta o también pueden ser curvas cerradas, por ejemplo una circunferencia, o cualquier otro tipo de trayectoria, por ejemplo esa de ahí. El caso es que todas las trayectorias van a tener un origen y un final. Si la trayectoria es cerrada, empieza y termina en el mismo sitio. ¿De acuerdo? Y como vemos, pues pueden ser en cualquier zona de nuestro sistema de referencia. Todo esto serían trayectorias. Digamos que el objeto empieza en el punto A y todos los puntos que yo voy marcando con mi puntero están indicando las posiciones que va cogiendo el objeto a lo largo de todo el movimiento, y el conjunto de todas ellas describe la trayectoria. No debemos confundir la palabra trayectoria con el desplazamiento. El desplazamiento es una, digamos que es una magnitud puramente matemática, que es la línea recta que une las posiciones inicial y final del movimiento del móvil, ¿vale? En ese intervalo de tiempo que describe la trayectoria. En nuestro caso, pues tendríamos que ese sería el desplazamiento. Desplazamiento en naranja. Y la trayectoria es lo que viene dado en azul. ¿Por qué es importante el desplazamiento? Pues mirad, el desplazamiento, si nos damos cuenta, es una pequeña aproximación a la trayectoria que describe el móvil. Y en muchas ocasiones, como van a ser los ejercicios o los casos que nosotros vamos a estudiar, el desplazamiento nos permite dar o estudiar el movimiento, aunque sea de forma aproximada, y obtener unos resultados bastante buenos. Pensad por un momento que si la trayectoria es una línea recta, el desplazamiento coincide con la trayectoria, porque unir los puntos inicial y final cuando la trayectoria es una línea recta es hacer coincidir el desplazamiento con la trayectoria. Sin embargo, en el momento en el que nos desplazamos en otro tipo de trayectoria, como puede ser curva, a medida que la trayectoria curva pues tenga como más oscilaciones o más diferencias o menos se parezca a una línea recta, pues digamos que el desplazamiento cada vez es una aproximación peor. Veamos, por ejemplo, el caso de la trayectoria azul que hemos dibujado, cómo el desplazamiento aquí en naranja se aproxima un poquito. Aunque bueno, si hacemos el desplazamiento, por ejemplo, en la trayectoria roja, observamos que el desplazamiento es muy diferente a la trayectoria que tenemos dibujada.
No obstante, como digo, hay para muchos casos de movimiento en los que el estudio del desplazamiento es una buena aproximación. Por eso se estudia. Importante, el desplazamiento es un vector. Y es un vector que viene dado o está relacionado con el vector posición. Fijaos que se representa con un triangulito y la letra R. Ese triangulito de ahí no es un triángulo, sino que es la letra griega delta mayúscula. Y en física y matemática, la letra griega delta mayúscula tiene un significado muy importante. Indica variación y consiste en restar, es la diferencia, la resta, entre los valores final menos inicial de la magnitud que acompaña. Eso es lo que significa el delta mayúscula, variación. En el caso de delta R, pues va a ser posición final, como R representa posición, sería posición final menos posición inicial. Otro ejemplo que podríamos utilizar es hablar de variación de temperatura o intervalo de temperatura, lo que sería un delta T. Si a T mayúscula se suele representar la temperatura como T mayúscula. Entonces, por ejemplo, delta T significa T final menos T inicial. Y de alguna forma, si tú haces la diferencia entre los valores final menos el inicial, tienes una idea de cómo ha variado esa magnitud. En el caso de T, la temperatura, en el caso de la posición, pues podemos definir el desplazamiento. ¿De acuerdo? Fijaos que los vectores posición, aquí estaría el vector posición inicial, aquí estaría el vector posición final, aquí estaría RA y aquí estaría RB, y como bien sabemos, por lo que vimos en vectores, si tú restas dos vectores, el resultado es un vector, el vector delta R. Por lo tanto, el desplazamiento sería R final, que sabemos que es un vector, menos R inicial. Ventaja, pues que nosotros vamos a trabajar, aunque sabemos que son vectores, veremos que vamos a trabajar sin utilizar los vectores. ¿Por qué? Pues para eso tenemos el siguiente apartado, que son las aproximaciones y comentarios para este curso. Aunque hemos hablado de vectores, y es importante no olvidar nunca que son magnitudes vectoriales, la posición, la velocidad, el desplazamiento, como acabamos de ver, ocurre que es posible hacer una aproximación o una simplificación y eliminar el carácter vectorial, o por lo menos no tenerlo en cuenta a la hora de realizar las operaciones. Vamos a trabajar en una dimensión. ¿Qué significa trabajar en una dimensión? Pues trabajar en una dimensión significa que nuestras trayectorias van a ser rectilíneas.
Y trabajar en una dimensión tiene una simplificación muy buena, y es que podemos omitir el carácter vectorial. Me puedo despreocupar de utilizar todo el arsenal, todas las herramientas de los vectores. ¿Cómo tiene lugar esa aproximación? Pues imaginad que tenemos esta trayectoria. Claro, ahora nuestras trayectorias van a ser rectilíneas con su punto de inicio, su punto final. Cualquier vector que yo represente en mi trayectoria rectilínea va a vivir en mi trayectoria rectilínea, en mi línea recta. Si, por ejemplo, coloco el origen de coordenadas ahí, el vector posición inicial va a estar ahí, en el RI. ¿Por qué? Porque me representa, como dijimos, el vector es la flecha que une el punto de origen del sistema de referencia y el punto de la posición. Si quisiéramos hacer el vector final, pues sería desde el sistema de referencia, desde el origen, hasta el punto final. Ahí estaría R final. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que al estar las dos flechas de posición en la línea horizontal, yo puedo obviar que son vectores y trabajar únicamente con sus valores, con sus módulos. Valor numérico. Por eso, por ejemplo, aquí, la posición inicial va a ser la distancia que hay entre el punto 0 y el punto A, que pueden ser, por ejemplo, 3 metros. Y la posición final va a ser la distancia entre el punto de origen y el punto B, que van a ser, por ejemplo, 100 metros. Aquí sería el segmento OA, aquí sería el segmento OB. Sí es cierto que ocurre una cosa, y es que, aunque vamos a trabajar siempre la misma recta, y por lo tanto vamos a tener la misma dirección todo el rato, puede ocurrir lo siguiente. Y es que el objeto, por ejemplo, cuando está en la posición esa naranja, pues digamos, ¿cuál es su velocidad? Pues si se está desplazando de A a B, pues su velocidad sería esa. Pero ¿y si el objeto está viajando, en vez de A a B, está viajando de B a A? Pues que su velocidad va a ser esta otra. Entonces tenemos que saber diferenciar cuando los objetos se mueven de izquierda a derecha o cuando los objetos se mueven de derecha a izquierda, porque estamos en la misma línea, pero me puedo desplazar en un sentido o en el otro. El sentido del movimiento me lo proporciona el signo. Es decir, si nosotros hemos establecido nuestro sistema de referencia, que en este caso hemos colocado nuestro origen ahí en el punto 0, ¿no? Esto sería el eje vertical, que no nos hace falta porque estamos en el eje horizontal, y tendríamos por aquí el eje horizontal X.
Pues si hemos considerado que hacia allá están los valores positivos, que es lo lógico porque nuestro eje se mueve hacia allá, todos los movimientos que vayan en esa dirección, en ese sentido, perdón, en el sentido de izquierda a derecha, van a ser positivos y van a tener signo positivo. Y todos los movimientos que vayan en sentido contrario, pues van a ser negativos. Y veremos en los ejercicios cómo los resultados y las operaciones las tenemos que ir colocando con los signos correspondientes y los resultados nos vendrán dados con los signos correspondientes. Porque así tenemos una idea de, viendo el valor, sabemos si la velocidad, por ejemplo, es de izquierda a derecha, porque el objeto se desplaza de izquierda a derecha o se desplaza de derecha a izquierda. Si a esto le llamáramos V1 y a esto le llamáramos V2, nosotros a la hora de trabajar tendríamos que V1, como se mueve de izquierda a derecha, a lo mejor es 3 metros por segundo, y V2 en nuestras ecuaciones y en nuestras operaciones tendría que tener un signo negativo. No quiere decir que la velocidad sea negativa. El signo solamente nos da información sobre el sentido del movimiento. ¿De acuerdo? Y vamos a encontrar signos en la velocidad, tanto si me muevo de izquierda a derecha o si me muevo de derecha a izquierda, y en la aceleración. Si la aceleración es positiva, significa que estoy acelerando, y si la aceleración es negativa, significa que estoy frenando. Esto en una primera aproximación, porque tendrá que ver también con el signo que nosotros le hayamos proporcionado a la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, aunque esto suele ser una primera aproximación, es casi mejor expresar esto del siguiente modo. Si A igual signo que V, entonces acelera, y si A tiene distinto signo que V, entonces lo que hace es frenar la velocidad. ¿De acuerdo? Eso haría la aceleración. Ya digo, porque por ejemplo, en el caso este de V2, la velocidad es negativa, porque hemos puesto el sentido negativo de derecha a izquierda, y si nosotros utilizáramos, por ejemplo, una aceleración que fuera menos 3 metros por segundo al cuadrado, estaría acelerando a V2, y si por ejemplo utilizáramos una aceleración que fuera de 7 metros partido segundo cuadrado, lo que haría sería frenando. Lo podemos ver aquí representado. ¿Por qué? Porque aquí estaría, por ejemplo, la A2 es un vector que va de izquierda a derecha, porque es positivo, y como es contrario a la velocidad, lo que va a hacer va a ser frenarla. Y cuando tenemos una aceleración, como por ejemplo como la de A1,
Como es negativa, va de derecha a izquierda el vector, el sentido. Lo que está haciendo es acelerar V2. ¿Por qué? Porque va en la misma dirección y el mismo sentido. ¿De acuerdo? Pues bueno, veremos cómo esto coge forma en los distintos ejercicios. Hemos hecho esa aproximación y estos comentarios sobre el signo y el carácter vectorial que podemos omitir. Y con esto podemos dar por finalizado este vídeo y estamos ya preparados para ir analizando los distintos movimientos que vamos a trabajar en este curso de cinemática.